Buenas tardes, vamos a grabar entonces el video de el conversatorio correspondiente al día de hoy. Hoy es 29 de marzo, hoy es para los cristianos el domingo de Ramos. Entonces vamos a tratar de ajustar tratar de ajustar el calendario, el santoral, lo vamos a tratar de ajustar a esta conversación, a este conversatorio sobre la progresión de los acordes. Estoy notando desde lejos que Andy pues ya se encuentra un poquito más inquieto por entender este contexto de los acordes. Los acordes no son tan complicados, la progresión de acordes no es tan complicada, solo que basta aprenderse la sucesión de quintas y de cuartas en la armonía. La armonía es todo lo que tiene que ver con el acompañamiento. Entonces la sucesión de quintas va hacia arriba y la sucesión de cuartas va hacia abajo. Eso es toda la cosa. Entonces nosotros estamos en un do. Él propone un do. Luego pasa quinta dominante, que es sol. Y el sol 7 es el mismo acorde de sol más la nota de sol menor, la séptima nota de sol menor. O sea, la nota de esa misma escala, pero menor. ¿Y qué es el acorde de séptima? Dominante. O sea, las tres notas del acorde mayor más la nota de la escala menor, la séptima nota de la escala menor. Es el llamado, un llamado que se hace para caer otra vez a la fundamental. Y si usted va a pasar de do a fa, también hace lo mismo, hace un do-7. Do mayor, do-7. Es necesario explicar bien esto y entender bien esto. Y estos acordes se encuentran, tienen que estar, digamos, las notas tienen que estar emitiéndose. Se emiten las notas simultáneas iguales. Son notas simultáneas iguales que usted no puede emitir una nota, digamos fa, digamos el fa, usted no lo puede emitir si la cuerda que lo va a emitir digamos el artificio que lo va a emitir está afinado en una alrededor de un 432 o una cosa diferente al 440. Recordemos que todas las notas del arco iris, las notas claves de las 7 colores del arco iris giran alrededor de la natural. ¿Qué es la natural? El azul pacífico. El azul pacífico tiene una afinidad vibratoria constante, no cambia. Nosotros no podemos cambiar la afinación del sistema solar. Se pueden cambiar afinaciones en otras cosas para aplicarlas en la medicina. A eso hay que tener mucho conocimiento y mucho cuidado, porque pueden cometer errores. Entonces a una persona, por ejemplo, se le suministra muchas veces una sustancia que ella misma debe producir en el organismo. Pero ¿para qué sirve la musicoterapia? Para activarle el órgano que va a producir esa sustancia para no tener que ponerse la química, para no tener que inyectarle la química, el componente químico. Ahora, la proporción, digamos, la proporción de los medicamentos, tenemos que tener en cuenta también esas mismas tenemos que tener en cuenta esas mismas proporciones. Y para eso es que se utiliza pues el número de Avogadro, que está, eso lo podemos ir investigando por de una forma muy personal. Entonces, si se investiga el número de Avogadro, tiene
Tenemos que ponerle mucho cuidado a eso, asumir bien eso, que es el número de Avogadro. Entonces el número de Avogadro es el número de unidades atómicas que tiene una partícula. Es un mol, el mol. Por ejemplo, el mol. Se llama, el número de Avogadro se llama mol. Mol. ¿Qué es un mol? Un número de Avogadro en la química. Entonces el mol, por ejemplo, un mol de carbono. ¿Qué es un mol de carbono? Pues una molécula de carbono. Entonces el mol de carbono, el mol es un número, es una cantidad. Entonces la cantidad es la cantidad de lo que se necesita para obtener una sola molécula de esa sustancia. Digamos una molécula de agua, es un mol de agua. ¿Y en qué consiste? La proporción de hidrógenos y de oxígenos que se necesita para obtener esa misma molécula. Es el mol. No se puede pasar, nosotros no podemos ponerle 3 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno, ¿no? Porque entonces ya no es agua. Ya no es agua. Tiene que ser H2O. H2O. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, entonces nos desviamos. De esa misma manera, así como el número de Avogadro representa una constante, es una constante, para poder lograr a partir de una expresión menor, una expresión mayor, en las cantidades. Por eso se usa en la fabricación de los medicamentos o para establecer la tabla nutricional de un elemento procesado, de un alimento procesado, una tabla nutricional. Dice tantos miligramos de magnesio, tantos miligramos de calcio, pero nosotros no podemos pesar el miligramo. Nosotros no podemos pesar esos miligramos, son cantidades demasiadamente pequeñas, entonces las cogemos en grande. Se mide, por ejemplo, en kilos, 1000 kilos, mil gramos en un kilo. Entonces se coge una proporción por kilos. Tantos kilos de una sustancia, tantos kilos de la otra, tantos kilos de la otra y tantos kilos de la otra, se suma y da un medicamento. Y ese medicamento ya se parte, se proporciona en grajeas o en pastas o en gotas o en frascos o en litros, en lo que sea. Pero ya está proporcionalmente, ya el número de Avogadro ya mantuvo la proporción idónea de los elementos químicos que se necesitan en la construcción o en la preparación del medicamento. Entonces, así mismo son los acordes. Los acordes necesitan que las notas vibren siempre alrededor de una misma constante. ¿Y cuál es esa misma constante? Esa misma constante es el A440. ¿Y qué es el A440? Es la nota La de la octava 4 del piano, a 440 hercios. Eso es lo que necesita entender. Pues nosotros no podemos hacer un acorde y bajarle la afinación al A440. Pues vamos a templar la guitarra. Bueno, es que así se produce, es más fácil porque así uno se siente más relajado. ¿Cuál es el miedo? Si nosotros queremos producir una melodía bien hecha, la podemos poner en A440, que no nos quede tan duro, hombre. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué necesitamos bajarle la frecuencia a las cuerdas? Se alteran las proporciones y la progresión de acordes ya no nos va a dar. Va a llegar el momento en que no nos da. De pronto se oyen las notas o se oyen los acordes en el instrumento,
pero no somos capaces de modularlo con la voz, no somos capaces de producir esas variaciones, esas alteraciones. Y seguramente que se nos va a escuchar desafinado. Eso ya está estudiado, ya lo hemos estudiado antes en otras conferencias. Unas conferencias que se dieron de suanismo hace como unos 6 años. Se habló de los hercios, Entonces nosotros no podemos cambiarle los hercios al 440. Son 440 hercios el la. El la natural a 440 hercios. En el teclado piano corresponde al la central. En la octava central el la. El la tiene que estar vibrando a 440 hercios. Y esa es la constante. Por eso decimos que está relacionado con el número de Avogadro. Entonces, ¿qué pasa? Si le bajamos hercios, a una guitarra, ya no nos está proporcional con las quintas, ya no está proporcional. Porque el 440 va por quintas, va doblando. Y va partiendo en dos las cuartas. O sea, una cuarta se parte en dos. Claro. Cuarta sobre 2 es igual a la quinta sobre 2. ¿Por qué? Porque la cuarta es el doble de la frecuencia. La cuarta es el doble de la frecuencia de su propia quinta. Digamos, la frecuencia del do. La frecuencia del do. Entonces decimos que el do se duplica hasta el otro do. Se duplica. El do de la primera octava, en la segunda octava se duplica. Si el do es 57, entonces en la otra es 114. 114 hercios es un ejemplo. Si el do de una octava es 100, en la siguiente octava es 200 hercios. Y así sucesivamente. Pero eso va proporcionando las notas que están intermedias. Las va proporcionando también. Y tiene un número, es parecido al número de Avogadro, a la constante de Avogadro. Lo que pasa es que aquí se utiliza en el temperamento igual, o en el atemperado igual de los pianos acústicos, se utiliza más bien el número pi en las fórmulas como constante. El número pi es supremamente idóneo para establecer esas frecuencias. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Ese segundo do es el doble de la frecuencia del primer do. Siempre. Pero si yo lo bajo a 432, cuando yo suba la frecuencia, ya no, el otro no va a tener 880. Sino que va a tener es 864. Entonces se va a desafinar porque ese do va a sonar como sonaría, diga usted, un la de esa misma escala. Y no va a sonar como un la completo, sino que va a sonar es como un la bemol. Ni siquiera como un la bemol. Puede ser menos o un poquito más agudo que el la bemol, en el mismo afinado de temperamento. Entonces estos asuntos no se pueden tocar a nivel de la medicina, no se pueden tocar, porque los de la medicina están metiendo en un problema al alterar esas frecuencias. Todo lo que se haga en la medicina es experimental, se están experimentando, pero los experimentos salen caros. Los experimentos salen caros. No se puede experimentar con la salud de los pacientes aplicándoles musicoterapia. ¿Por qué? Porque aplicar musicoterapia es como aplicar un medicamento. Y si usted aplica un medicamento de una forma que no es ideal, de una forma arbitraria, entonces es posible que se vaya a generar, o se va a agravar el problema porque se va a generar una farmacodependencia. Se genera una dependencia. ¿Por qué? Porque
hay que desactivar el órgano que se detuvo. Por ejemplo, en el caso de las diabetes, en la diabetes está funcionando un problema del páncreas. Ya se están dando cuenta de que la diabetes es producida por un parásito que vive en el páncreas. Entonces ese parásito no es que el páncreas no produzca la insulina, sino que ese parásito se la está comiendo, se está comiendo toda la insulina, el parásito. Entonces diremos, ¿de dónde salió ese parásito? Bueno, es lo que hay que investigar. Si se adquirió de afuera, porque también lo podemos adquirir. Si se adquirió de afuera, a través de los alimentos, o a través de una transfusión de sangre, bueno, etcétera, cualquier cosa que nos ingiera, un intercambio de líquidos. Un parásito puede ser transmitido, un virus, digamos así, un virus o un virus o un elemento muy microscópico, un bacilo, cualquier cosa puede ser transmitido a través de los fluidos, de los líquidos, en la saliva, en los besos que se intercambian salivas y los besos transmiten microbios y esos microbios tienen la información genética propicia para que se generen esos microorganismos dañinos, esos parásitos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y, no, es que en la musicoterapia hay que mandarle a que escuchen música. No, si usted tiene dolor de cabeza, escuche la quinta sinfonía de Beethoven y verá que le quita el dolor de cabeza. No es así. No es así. No es así. Eso no es como soplando y haciendo botellas. Entonces en el sonismo estamos tratando de corregir esto. Para eso es necesario que los músicos, todas las personas que estudian música, que tocan música y que están interesados en conocer los misterios de la música, se metan en este contexto. Metan la cabeza en este contexto, estudien esto. Esto conviene porque estar ejecutando un instrumento mal afinado o un instrumento mal ejecutado puede estar produciendo cosas que no le convienen a la persona que está ejecutando. Un músico de tanto tocar un instrumento musical y tanto repetir la misma pieza, esa pieza le puede estar causando un problema de envejecimiento prematuro. Porque está repitiendo una secuencia de notas que está desafinando o está alterando la afinidad vibratoria de las células. ¿Y qué son las células? Una cantidad de tejidos y una cantidad de líquidos y una cantidad de moléculas, esos tejidos, esas moléculas. ¿Y qué es lo que pasa con esas células, esas moléculas, esos tejidos? Que cada proteína, una estructura molecular, son puras moléculas. Pero qué tal que esas moléculas o esas bimoléculas estén ingeridas por un mol que no le corresponde a ese grupo molecular. Por ejemplo, voy a poner el caso este. Por ejemplo, nosotros debemos endulzar con stevia, por decirlo así. Stevia es una planta que genera una sustancia que es más bien edulcorante, pero no tiene sacarosa ni tiene glucosa, pero es dulce, se vuelve dulce. Entonces se cocina la stevia. La infusión de stevia es prácticamente una aguapanela, pero es una aguapanela que engaña al cuerpo, y el cuerpo creyendo que es panela, la metaboliza. Pero el cuerpo la metaboliza, pero le da espacio a otros órganos que van a trabajar durante la ausencia de sacarosa o de glucosa. Y no se va a propagar, por ejemplo, el hongo cándida.
El hongo cándida es un problema que tiene origen en las partículas de edulcorantes. Esas partículas edulcorantes tienen unas moléculas. ¿Pero por qué se llaman moléculas? Porque cada unidad, cada molécula tiene un número determinado de átomos, de una y de otro, de varios átomos, de carbono, de cobre, de oxígeno. Eso está proporcionado. El número de Avogadro no miente, el número de Avogadro establece ese número en las estructuras moleculares. Entonces, a través de una fórmula específica pues, que se utiliza en la química farmacéutica, entonces, para no estar contando los átomos, átomo por átomo, entonces se cogen, se establece el peso atómico de los elementos, de cada elemento. Y de acuerdo con el peso atómico se establece un gramaje. Por eso vienen en miligramos. Las pastas vienen en miligramos. Entonces se establece un gramaje, pero no podemos fabricar una pastilla con 5 miligramos de alcaloide para lograr una estabilidad en la presión arterial. No podemos fabricar pastilla por pastilla, tenemos que fabricar millones de pastillas. Si tenemos establecido cuántos millones de pastillas se producen, entonces debemos tener en cuenta cuántas toneladas exactamente tenemos que amasar de talco, o de maicena, o de harina de trigo. Entonces hay un material que se llama un material de relleno. Y ese material de relleno, pues no toda la pasta está hecha del químico, sino que hay una parte que es placebo, es un placebo. Y por eso muchas pastas son, digamos, no tienen nada del químico. No tienen nada del químico que se habla. Por lo general estas pastas son de mínimo gramaje. Las pastas de 5 miligramos no tienen casi no tienen el químico. Muy rara la pasta de 5 miligramos que tenga ese químico, que dice ahí. No lo tiene. Pero la persona, digamos, la consume o se la suministran y ella piensa que ella está consumiendo ese medicamento. Entonces, por psicología, por psicosis, la persona se alivia. Pero ella muchas veces no está consumiendo eso se llama un placebo. Le dan un poco de harina prensada y le dicen que esas son pastas de los sartán, de otra cosa que sirva a la presión alta. E inclusive se toman esas pastas y eso se mejora de la presión. Pero no se mejoró la presión porque tomó la pasta, porque adquirió el medicamento, una forma ideal, no, o como estaba prescrita por el médico, sino que ella se mejora es porque se suspende la farmacodependencia. Ahora dice que la persona llega y deja de tomar las pastas y ahí mismo se le sube la presión. Tiene farmacodependencia. Porque no es porque le está faltando el químico, porque lo que se estaba tomando no tenía el químico. Aunque a ella no le dijeron, pero no tenía químico. Entonces debemos de tener en cuenta eso. Y así mismo es como nosotros tenemos que entender cómo es que funciona esta cuestión de la afinidad vibratoria de las moléculas en el organismo. Todas las moléculas y biomoléculas vibran y tienen que ponerse de acuerdo y vibrar en armonía. Por eso si yo, por ejemplo, le meto alcohol al organismo, inmediatamente se altera todo el sistema biomolecular. Entonces las biomoléculas se trastornan y hay un daño, un trastorno tremendo en el sistema circulatorio y en la razón, en el raciocinio, en la conciencia, en el oído, se afecta al oído. Nosotros tomamos alcohol y nos embriagamos, ya hay una alteración del estado de ánimo. Entonces debemos tener en cuenta eso, que eso está produciendo también es porque tiene una alteración en la afinidad vibratoria por causa
de la ingestión de medicamentos o de alimentos. Gente que no puede comer algunas frutas. Gente que no puede comer frutos secos, gente que no puede comer maní. Ah, que ¿por qué no puede comer maní? No, pues porque eso tiene unas vibraciones, digamos, biomoleculares supremamente nocivas al estado de salud de la persona. No porque la persona no sea humano, ¿no? Es un ser humano, es un mamífero, pero no todo el mundo está, digamos, está disponible para estar recibiendo medicamentos. De ahí que uno no debe automedicarse, y no nos podemos automedicar. Pero debemos cuidar mucho eso. Y entendiendo todo esto, entonces ya podemos entender, ya podemos saber cómo es que vamos a trabajar con las notas y cómo es que vamos a aprender a afinar los instrumentos y cómo es que vamos a reproducir las notas que necesitamos. Y no nos vamos a poner a crear música psicodélica. Es que crean música psicodélica. Entonces crean una música psicodélica que es que genera psicosis, genera paranoia, genera una cantidad de trastornos mentales y psicológicos, psicóticos. Entonces al uno escuchar cierta música se puede generar ciertas cosas en el organismo que producen alucinaciones, eso se llama psicodelia. Entonces le cantan, digamos, en la iglesia, le cantan una canción cualquiera que se inventaron, porque es una canción del Domingo de Ramos y cantaron una canción que habla del Domingo de Ramos y se canta los Domingos de Ramos. Eso tiene una cantidad de años, de cosas mal hechas en la armonía. Esas notas están nada mal combinadas, esas melodías no le convienen a los feligreses, no le convienen. Pero como ellos están dentro de un recinto cerrado muchas veces, la mayoría de las veces están en un recinto cerrado, entonces ellos los hacen escuchar esos cantos, les hacen escuchar esas notas y ellos ya comienzan a trastornarse, a emocionarse de determinada manera. Y fuera de eso, fuera de que se emocionan escuchando las notas absurdas y las combinaciones de los acordes absurdos, de los cánticos, digamos, eclesiásticos, música religiosa que llaman, muchas veces queman incienso. ¿Y qué es el incienso? Pues están fumando una cantidad de alcaloides que no conocen, hombre. Y esos alcaloides trastornan más todavía y le producen ciertos efectos psicóticos a la gente. A las personas que están ahí, que alcancen a inhalar ese humo, pues están de todas maneras fumando. Entonces las personas comienzan a soñar despiertos y a trastornarse y a pensar de que en el momento en que se cantó tal himno, tal tema musical en la iglesia, que ellos vieron que bajaban ángeles por la pared, estaban bajando ángeles por las paredes de los muros del templo. Y también sienten que se apoderan de ellos ciertos espíritus. Entonces, eso es lo que llaman los misterios del séptimo sello en la escritura, en la Biblia, en el Apocalipsis de San Juan. Se les dio 7 trompetas a unos músicos que no sabían ni para qué servía eso. Fuera de eso, le agregaron a las oraciones de los santos, o sea, a las canciones que fueran a inventarse o que fueran a reproducir, se le agregó mucho incienso. De pronto no era ni incienso, de pronto se está refiriendo, con la palabra incienso, se está refiriendo a un poquito de marihuana o una mínima proporción de alcaloides que al ser quemados como el bazuco y todas estas cuestiones que queman y se inhalan esos humos tóxicos. Entonces ellos comienzan a ver cosas. Por eso dice,
el primer ángel tocó la trompeta y ahí mismo se desordenó todo, se produjo un cataclismo. El segundo ángel procedió a tocar la trompeta y tenga su cataclismo, su otra cosa, su otro problema. El tercer ángel tocó la trompeta y tenga otro problema. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, tenga otro problema. Todos los ángeles, eso era un ay, un ay, un ay, un ay. Todas las 7 trompetas son ayes. Ay, 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 ay. Entonces ya cuando llegaron a la cuarta trompeta dicen, ay, de los moradores de la tierra por causa de los 3 ayes que vienen cuando los otros 3 ángeles toquen sus trompetas. Ya se sabía que no iban a salir con nada, hombre. Y por allá en el capítulo 18, por allá donde cae la gran ramera y todo eso, allá en el Apocalipsis, leemos que no sirvió eso. Un gran ángel cogió una piedra y la arrojó en el mar y dice, con ese ímpetu andará la gran ramera al abismo. Y ya no se volverá a oír músico, ni arpista, ni nada, ni poeta, ni nada, no se va a oír nada ahí, porque no sirvió la cultura, no sirvió la cultura musical que se inventaron. Es que esto no lo podemos inventar, esto lo que tenemos que es asumirlo, asimilarlo y aprenderlo de arriba. Mirar bien en qué consisten esas señales del cielo. Por eso hemos hablado del arco iris. En el Génesis 9 hablamos del arco iris, es una señal en el cielo. Pues digo una señal en el cielo porque es un pacto perpetuo. Entonces el señal del arco iris está hablando de la afinidad vibratoria de cada uno de los colores. Cada color tiene su propia nota clave. Y siempre debemos tener en cuenta que todos los colores del arco iris, los 7 colores, porque son 7 nomás, no podemos hablar de 12 porque son 12 porque algunos de ellos sufren accidente, entonces aparecen los 5 accidentes bemoles y los 5 sostenidos, que son enarmónicos, ¿no? Los bemoles son enarmónicos, los sostenidos. Y los sostenidos son menores absolutos, o sea, se alteran de todas maneras, produciendo ciertos trastornos en el ecosistema. Cuando se reproducen esas notas, inmediatamente en escala menor, eso se producen notas lúgubres, producen eventos tristes. Entonces vea 32 minutos y 25 segundos tratando de explicar esto para poder seguir adelante, porque ya llevamos un tiempo muy largo, llevamos casi 12 años hablando de lo mismo. Empezamos con la masonería y pasamos al suanismo y no hemos podido pasar adelante a la cuarta fase pues espiritual. Estamos en tercera fase de gnosis. La primera fase es la experimental, que hablamos ahora de que los experimentos no son recomendables. La segunda fase es la trascendental, donde el individuo trasciende, el individuo cambia y reacciona y dice, caramba, pero esto ¿qué es esto, hombre? ¿Por qué me dijeron que introdujera la llave que introdujera una aguja en el tomacorriente? Y que así íbamos a transformarnos nosotros también, en ángeles o en demonios. Entonces no se puede. Todo eso es lo que tiene que ver pues con la evolución espiritual de los místicos. Y luego viene la tercera fase del suanismo. Ya en el suanismo ya no estudiamos masonería, sino que ya estudiamos suanismo, estudiamos la música. Y la música estudiamos la afinidad vibratoria de las sustancias. Y ya en la cuarta fase espiritual estamos libres. Estamos libres porque ya te conocemos todo. Porque si una persona conoce todos los peligros que existen en un laboratorio, es libre de entrar en el laboratorio. Desde el principio se dijo, hace unos 2 años dijimos, a nadie le van a dar de entrar en un laboratorio si no sabe cómo se maneja eso. Tiene que conocer las normas de ética y respetar las normas morales para poder acceder al laboratorio. Si no, no lo dejan de entrar, ¿no? ¿Cómo van a dejar de entrar a un niño que no sabe de armamento? Le van a dejar de entrar a un hangar de armamentos. Entonces todo eso lo tenemos que asimilar y poner en práctica de una manera idónea a través del ejercicio, de la práctica, del ejercicio diario,
de la música y aprender a afinar en 440 hercios. Pero no afinar en 440 hercios porque Juliano de tal dijo y porque el doctor Juliano dijo, no, sino porque nosotros debemos conocer bien a fondo en qué consiste este misterio del 440. No podemos inventarnos la manera de afinar los instrumentos en 432 y hay otro para afinaciones superiores al 440, 530, 580, los inventan una cantidad de cosas. Entonces yo he puesto a sonar una melodía en 440, que se supone pues musicoterapia, música terapéutica. Escuche esto y acuéstese a dormir y mientras duerme escuche esto. 440. Y en otra parte dice, escuche esta melodía en 580 y duerma tranquilo. Mientras duerme, escuche esa melodía. Y he puesto a sonar la misma melodía y la misma melodía. Está afinada en 440, hombre, pero ¿por qué se inventan tonterías? Son las mismas melodías, son los mismos intervalos. Solo que están corridos un poquito. En lugar de la afinación están corridos y eso a la larga de una forma muy posterior, va afectando la cantidad de hercios que se necesita marcar en las octavas superiores, porque las octavas superiores tienen más hercios que las octavas inferiores, cada nota. Y en ese mismo orden de ideas nosotros tenemos que pues ir avanzando en el conocimiento práctico del arte de la música. Buenas tardes.